8:30 de la noche en Bogotá, en Quito y en Lima. Llegamos a la recta final de Directo América aquí en France 24, pero antes repasamos los titulares. Hamás acepta la propuesta de tregua en la Franja de Gaza, pero Israel se muestra reticente. Estados Unidos asegura que también estudia el plan de cese el fuego que fue planteado por Egipto y Qatar. Y con la propuesta de tregua sobre la mesa, el ejército israelí intensifica los bombardeos sobre Rafah después de ordenar el desplazamiento forzado de los civiles hacia otros puntos del enclave. La ONU insiste en que no hay lugar seguro en la Franja de Gaza. En Brasil aumentó a 83 el número de muertos por las lluvias torrenciales en el estado de Río Grande do Sul. Al menos 100 personas permanecen desaparecidas, según las autoridades. Iniciamos las noticias en la Franja de Gaza porque por primera vez en meses se vislumbra una posible tregua, y es que Hamás informó este lunes que aceptó la propuesta planteada por Egipto y Qatar, países mediadores entre las partes. Sin embargo, Israel es reticente a aceptar el plan. Según avanzó la cadena Al Jazeera, el gobierno israelí se seguiría negando a firmar la retirada de las tropas del enclave en el medio plazo. En las calles de Tel Aviv, sin embargo, cientos de personas exigieron al gabinete de Netanyahu alcanzar ya un acuerdo para recuperar a los rehenes, mientras en el enclave palestino decenas de personas celebraron que Hamás sí haya aceptado la propuesta de cese el fuego. Por otro lado, Washington aseguró que también estudia el planteamiento. Previamente analizamos el panorama con Mauricio Jaramillo Yassir. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario en Bogotá. Le preguntamos si hay motivos para considerar que esta vez la tregua es posible. Hay motivos para ser muy escépticos. Digamos que es una buena noticia que jamás hubiese aceptado este primer borrador, cuyos detalles no se conocen. Creo que es bueno decírselo a las personas, pero la evacuación de al menos 100.000 palestinos pues, nos hace ser muy, muy pesimistas respecto de la posición israelí. Digamos que dentro de este panorama, lo que da esperanza, un poco como ustedes lo decían ahorita, hemos visto cada vez más presión por parte de la población israelí para que se llegue cuanto antes a un acuerdo humanitario y a una tregua. El problema es que para Benjamín Netanyahu no son dos cosas excluyentes. Ellos están hablando de seguir con la ofensiva al tiempo en que se negocia la tregua, lo cual obviamente me parece que son batibles. Pero precisamente con este plan de tregua sobre la mesa, el ejército israelí ha intensificado los bombardeos contra Rafah en el sur del enclave palestino, donde se encuentran, recordemos, atrapados más de 1 millón de civiles. De hecho, los ataques se perciben como la antesala de la anunciada invasión terrestre, ya que, tal y como nos decía nuestro invitado Mauricio, este mismo lunes el gobierno israelí ordenó el desplazamiento forzado de Rafah. Naciones Unidas advierte que es imposible realizar una evacuación segura y calificó la situación de inhumana. Esto es inhumano, va en contra de los principios básicos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, cuya preocupación primordial es la protección efectiva de los civiles. Cambiamos de información y vamos a Rusia porque Vladimir Putin inaugurará este martes su 5º mandato como presidente ruso. Los representantes de varios países de la Unión Europea, así como de Estados Unidos, no acudirán a la ceremonia. Sin embargo, Francia, Hungría o Eslovaquia ya han dicho que sí asistirán. Esto en un momento en que el mandatario ruso ordenó a sus tropas realizar ejercicios con armas nucleares tácticas en Ucrania. Albert Naya tiene el informe. Dos actos que realzan la autoestima de Vladimir Putin. En primer lugar, el presidente ruso celebrará la inauguración de su presidencia y renovará su gobierno. Un ciclo termina, otro ciclo político comienza, pero el trabajo en interés de Rusia, de los rusos y de todos los demás pueblos de la Federación Rusa no se detiene. Quisiera expresar mi gratitud por lo que hemos hecho y por lo que ustedes han hecho en los años anteriores y expresar mi esperanza de que haremos mucho más por el bien de Rusia y de su pueblo. Una ceremonia de inauguración polémica. Muchos estados cuestionan a Putin por renovar su cargo en unas elecciones que dicen no han sido justas. La mayoría de países de la Unión Europea o Estados Unidos han decidido no mandar representantes.
En cambio, países como Francia, Hungría y Eslovaquia sí estarán presentes. En segundo lugar, el mandatario ha ordenado a sus Fuerzas Armadas que realicen ejercicios con armas nucleares. El evento tendrá lugar el lunes siguiente y los encargados de llevarlos a cabo tienen una base cerca de Ucrania. Y mientras Putin saca pecho ante el mundo con un nuevo gobierno bajo su renovado mandato y unos ejercicios nucleares que avivan aún más la tensión, Zelensky sigue esperando más apoyo económico para defenderse. El contenido de los paquetes está ahí. A día de hoy no veo ningún problema. Estoy agradecido al Congreso de Estados Unidos por la decisión, pero la rapidez de la entrega y la aplicación de las decisiones es algo que tampoco debería ser un problema. Estamos esperando a que las armas lleguen a Ucrania para nuestros guerreros. Todo ello en medio del avance de las tropas rusas en suelo ucraniano. Unas futuras jornadas en las que Putin se reivindicará otra vez como presidente y mostrará al mundo su potencial bélico. Y precisamente la guerra en Ucrania, así como la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, fueron centrales en el encuentro de este lunes entre los dos presidentes de Francia y China en el Palacio del Elíseo, en París. Xi Jinping visita Francia con motivo de los 60 años de relaciones franco-chinas, esto en un momento en que el gobierno de Emmanuel Macron toma distancias de la hostilidad de Washington hacia Beijing. Como viejos y cercanos amigos, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo francés Emmanuel Macron completaron su primer día de agenda en París con polémicos temas como la guerra en Ucrania y la cercanía china a Rusia. Respetamos los lazos de larga data entre China y Rusia y los esfuerzos que se han hecho durante décadas para estabilizar esta relación. Dada esta compleja historia, acogemos con satisfacción los compromisos asumidos por las autoridades chinas de abstenerse de vender armas o ayuda a Moscú y de controlar estrictamente la exportación de bienes de doble uso. Macron pidió a Xi que utilice su cercanía al Kremlin para desescalar el conflicto en Ucrania, justo unas horas después de que el presidente Vladimir Putin diera su aprobación para iniciar ejercicios nucleares en zonas cercanas a la frontera con Ucrania. En común, los dos mandatarios hicieron un llamado tanto para alcanzar un alto al fuego en Gaza como para instar a que los rehenes de Hamás vuelvan a Israel. También apoyaron la propuesta de Macron de llegar a una tregua para la guerra en Gaza con motivo de los Juegos Olímpicos de este verano en París. El mundo de hoy está lejos de la paz. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y gran país responsable, China está dispuesta a trabajar con Francia para aprovechar los Juegos Olímpicos de París como una oportunidad para pedir un alto al fuego. Ambas partes deben defender la independencia y evitar conjuntamente una nueva guerra fría o una confrontación de bloques. La economía también fue un punto clave dentro de la reunión. Francia y la Unión Europea acusan a China de competir deslealmente, a lo que Macron pidió trabajar conjuntamente y evitar bloqueos comerciales. Los mandatarios anunciaron nuevos acuerdos en vehículos eléctricos, cosméticos y licor. Se espera que los dos presidentes visiten el departamento de Altos Pirineos antes de la partida de Xi Jinping. Cambiamos ahora de tema, vamos a Estados Unidos porque en Nueva York avanza el juicio penal contra Donald Trump por el caso conocido como Stormy Daniels. Este lunes el juez impuso una multa de $1.000 al expresidente y también precandidato por desacatar la orden de silencio respecto al proceso, al criticar públicamente al jurado y poner en riesgo la seguridad de los miembros. Se trata de la segunda sanción que recibe Trump por el mismo motivo en el mismo juicio. De hecho, el juez le advirtió de que si sigue con estas violaciones podría decretar su arresto. Así reaccionó Trump. El juez está totalmente en conflicto. Y ustedes deberían echarle un vistazo. Se supone que no debo hablar de eso, pero se me permite decir que el juez tiene un conflicto que nadie ha tenido jamás antes y tienen que echarle un vistazo. Pasamos a Brasil, donde las inundaciones que afectan especialmente al estado de Río Grande do Sul, en el sur del país, han causado al menos 83 muertos, mientras otras 100 personas permanecen desaparecidas a esta hora, según las autoridades. Por otro lado, más de 130.000 residentes han tenido que abandonar sus hogares. Nuestra corresponsal Valeria Sacone nos amplía.
Después de las lluvias y las inundaciones, ahora el gran problema en Río Grande do Sul es el frío, porque está prevista a partir del miércoles que llegue un frente frío que puede bajar las temperaturas hasta los 10 grados, y ese es un problema para aquellos que todavía esperan ser rescatados, porque se temen que aumenten los casos de hipotermia. De hecho, lo que más se está pidiendo en este momento son mantas, además de comida. La aeronáutica ha empezado a usar drones para encontrar a personas aisladas. Hemos visto esos días imágenes terribles de personas refugiadas en los techos de sus casas, y además es muy probable que la situación puede empeorar, porque el miércoles también están previstas más lluvias, el nivel del río Guaíba no baja, y mientras tanto hoy hemos sabido que el Senado va a analizar una nueva ley que puede modificar la Constitución para crear lo que han llamado un presupuesto de guerra, es decir, un dinero especial que salga de los presupuestos generales del Estado para poder hacer frente a estas tragedias climáticas. Recordamos que en menos de un año, la cuarta vez que el estado de Río Grande do Sul enfrenta un gran problema de inundaciones y de lluvias. Los expertos hablan de cambio climático, y mientras tanto una gran parte de la población está sin agua corriente, sin electricidad, y el 70% del territorio de ese estado está afectado. En otras noticias, en George, en Sudáfrica, el derrumbe de un edificio en construcción ha causado 22 heridos, entre ellos 2 de gravedad, y ha dejado atrapados a 48 trabajadores entre los escombros. Hasta el momento, sin embargo, no se han registrado fatalidades, y las autoridades dicen que la principal prioridad está en rescatar a las víctimas. Más en el siguiente informe. Heridos y personas atrapadas. El resultado del derrumbe de una construcción en Sudáfrica. Una cámara de seguridad logró captar el momento en el que el edificio cae sobre el equipo de construcción conformado por 70 personas. Se ha ofrecido todo el apoyo necesario al personal de emergencia para agilizar su respuesta. En estos momentos, los oficiales están centrados en salvar vidas. Esta es nuestra máxima prioridad en este momento. La caída ocurrió a las 2 p.m. en la ciudad de George, a unos 400 kilómetros al este de Cape Town. Las autoridades estiman que 48 trabajadores continúan atrapados, por lo que un equipo de 80 rescatistas han sido enviados a la zona del derrumbe. Se espera que un segundo refuerzo de 53 personas llegue desde fuera de la provincia. Hasta el momento, no se ha mencionado el estado de los trabajadores rescatados. Sin embargo, la situación es complicada en el terreno. Vi el edificio derrumbarse, y luego creo que fue la primera parte, y los muchachos seguían trabajando. Recuerdo ver a uno y de repente, ¡boom!, vi todo el edificio derrumbarse. Estoy impactada, es una situación muy triste. No se ha registrado ninguna fatalidad y el gobierno dice que están monitoreando la situación de cerca. Y cerramos con noticias del concurso de música Eurovisión, porque enfrenta llamadas al boicot por permitir la participación de Israel cuando el ejército israelí ha matado ya más de 34.000 personas en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva. Las Olimpiadas de la Música están a punto de comenzar, rodeadas de críticas y descontento. Eurovisión ha sido contundentemente condenada por permitir la participación de Israel cuando Rusia se encuentra descalificada. Un pensamiento que comparten algunos de sus participantes. Creo que es muy importante que la gente pueda organizar protestas y expresar su opinión. También creo que es muy importante no quedarnos en silencio. La competencia, que dará inicio el 7 de mayo, bloqueó la participación de Rusia desde el 2022 debido a la invasión en Ucrania. Una decisión que, aunque polémica, fue apoyada por la mayoría de los espectadores. Sin embargo, la participación de Israel ha sido un punto de quiebre para muchos de los aficionados este año. Por un lado dicen que hay un problema con la participación de Rusia, pero por el otro permiten la participación de Israel. Ambos países básicamente han hecho lo mismo. Ambos han entrado ilegítimamente a ocupar otro territorio y ambos cometen crímenes de guerra todos los días. Aunque el concurso se declara a sí mismo como no político, los lazos estrechos entre Israel y la Unión Europea han hecho evidente la diferencia de trato entre unas naciones y otras. Se espera que el número de espectadores se vea afectado por los diversos boicots que se están llevando a cabo en contra del programa, el cual ha proyectado a Eden Golan, representante de Israel, como una fuerte candidata para la victoria.
Llegamos así al final del programa de esta noche de Directo América, pero les invitamos a seguir con toda nuestra programación porque a continuación viene África 7 días con Andrés Mesa.